17, vámonos con Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Pascal, pero muy buenos días y buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Y me vas a perdonar, Pascal, pero voy a empezar con algo que yo sé por tu modestia y tu discreción no te gusta, pero la bitácora tuya hoy, Pascal, es de esas que deben guardarse. ¿Qué forma, Pascal, la tuya, fina, inteligente, de decir tantas cosas sin decirlas? Tú haces un recuento de párrafos clave de la carta de felicitación o salutación de jefes de Estado al ahora ya presidente electo Joseph Biden Jr. Sacas un párrafo de la carta de Trudeau, de Canadá, de Suga, Yoshihide Suga, Japón, Narendra Modi de la India, de Scott Morrison de Australia, Emmanuel Macron de Francia, Angela Merkel, mi tocaya de Alemania, Boris Johnson del Reino Unido, Xi Jinping de la República Popular China, Vladimir Putin de Rusia, Alberto Fernández de Argentina, Iván Duque de Colombia, Pedro Sánchez de España, y todos coinciden, Pascal, con diferente fraseo, todos coinciden en el planteamiento de trabajar junto con Estados Unidos, colaborar con Estados Unidos, combinar esfuerzos con Estados Unidos, y así por el estilo, todos esos jefes de Estado. La única nota discordante, planteando cuestiones acedas del siglo XIX que ya nadie usa, Pascal, en las relaciones entre jefes de Estado, por desgracia es Andrés Manuel López Obrador. Por eso algún analista en temas internacionales dijo, creo que fue Gabriel Guerra Castellanos, dijo, mejor que nada hubiese enviado. Esa es parte de nuestra gran tragedia, Pascal, no entender que la situación en el mundo hoy difiere de la que privaba, no en el siglo XIX, cuando el concepto de soberanía era central en el discurso político de los jefes de Estado, sino ya no es el mismo de los años 70 u 80, antes de la apertura económica de México y su incorporación abierta, obligada a la globalidad. Era otro el discurso nuestro. Acedo, la unicidad de México, como México no hay dos y no necesitamos de lo ajeno, de lo externo, una bola de tonterías que nos causaron un daño tremendo. Si me permites, Hoy, Ángel, Pascal, la verdad es que sí me llamó la ¿sí? atención que en su carta, que además llegó con muchos días de retraso respecto de las otras, mensaje, la carta que le envió a Joe Biden, el presidente López Obrador parece hablar más de sí mismo que de la relación bilateral. Totalmente. Y es que Me llamó la esa atención eso. idea, Pascal, mira, y esa es la otra parte que quería comentar ya del contenido de la carta del presidente. Aparte de su olor a naftalina, a seda, la carta, está esa visión antropocéntrica en el sentido de, o lopecéntrica, diría, como diciendo, Estados Unidos está pensando en las relaciones con México, la soberanía. No, señor presidente, con todo respeto, no se equivoque. No somos un actor central como algunos de los varios que tú mencionas ahí en tu bitácora. Nosotros estamos por geografía e historia y por interdependencia económica ligados con Estados Unidos. Más que dependencia, la palabra que explica esa relación hoy es interdependencia. Y no olvidemos algo que es fundamental para entender esas relaciones. La seguridad nacional de los Estados Unidos no empieza en el Río Bravo, empieza en el Suchiate, para fines de seguridad nacional, y eso es al margen de cualquier consideración de mexicanidad y de soberanía. Empieza en el Suchiate. Que no van a entrar los agentes aquí de la DEA y nos van a decir con quién se juntan y si comen tacos al pastor o de suadero. No, la tecnología que poseen óleos norteamericanos hace
casi en la totalidad de los casos innecesaria la presencia de agentes. Es absurdo, Pascal. Huele a viejo, no a antiguo, huele a viejo ese texto que envió el presidente. Pero así es él. Esa es la visión que tiene en economía, en política, en cultura, en educación. Nos estamos, Pascal, atrasando. Mira, hoy en el periódico, ayer en el periódico New York Times aparece un interesantísimo artículo de el que es el estratega en jefe de una casa de corretaje financiero, Morgan Stanley. Es el señor Ruchir Sharma, donde dice el título de esta interesante nota: libra por libra, Taiwán es el lugar más importante en el mundo. Y no solo por su manejo de la pandemia, Pascal, al final de cuentas dirán, bueno, es una isla, tiene ventajas, sino por la visión de sus gobernantes desde la llegada de Chiang Kai-shek en 1949, cuando huye del territorio de la actual República Popular China, y posteriormente se convirtió en una democracia, Pascal, moderna, con un impulso a la tecnología. Taiwán llegó a estar, Pascal, pero peor que nosotros, y ve ahorita lo que han hecho. Luego tenemos otro artículo de ese mismo, vamos a decir, financiero o analista sobre lo que está sucediendo en Vietnam. De tal manera, pues, que lo que estamos haciendo nosotros es caminar en sentido contrario. No solo con esa carta lo evidencia el presidente, sino con la actitud que tenemos hacia los contenidos educativos, hacia la visión del papel hoy de la formación de capital humano, que consta de dos elementos fundamentales: salud y educación. Son los patitos feos de esta administración. ¿Cómo vamos, Pascal, a participar en esa nueva era que se está gestando, que sería la pospandemia? Vamos a resolver ese problema y el mundo seguirá avanzando y nosotros empezaremos desde el día 1 de la pospandemia más atrasados que lo que estábamos antes de la pandemia. Y eso se debe a la visión de este gobierno, Pascal. Ahora bien, pasemos a otro tema que está relacionado con esto. Mucha gente se ha contentado, se ha puesto alegre. Ya se mandó a febrero la ley de Banco de México y por otro lado Monreal dice no y esto sigue y se va a discutir. Ahora, ¿por qué no nos preguntamos, Pascal, algo diferente? ¿Qué tiene que hacer Banco de México comprando dólares que provienen de la delincuencia? ¿Qué no está para eso la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda con diferentes áreas que tiene? Es decir, esa gente debe cumplir su trabajo para evitar la entrada de dólares en efectivo a nuestro país provenientes prácticamente todos de actividades delictivas cometidas en Estados Unidos. Esos dólares o son pago a la droga que enviamos o son resultado de actividades delictivas que cometen algunos mexicanos allá en combinación con delincuentes de Estados Unidos. Pero echarle la culpa a Banco de México de tal manera que dice, bueno, es tu culpa, tú aceptes esos dólares. Dice uno, no puede ser esto. ¿Y por qué, Pascal? Por esa visión tan corta, tan mezquina en el análisis intelectual de nuestro presidente. Y personajes que se prestan a eso, como Ricardo Monreal, que ha de creer en el mejor, es decir, nunca he utilizado ese verbo que tiene que ver casi con la cuestión religiosa, creer, cree él, casi como dogma, lo acepta, que va a ser el candidato el 24. No, el presidente no funciona de esa manera. El que ya no le sirve, Pascal, en ese momento le da una patada en sálvase a la parte y pone a otro ingenuo en su lugar. Estamos, pues, Pascal, ante una situación complicada que tú la reflejaste de una manera que la aplaudo sin reserva alguno y repito, sé que a ti no te gusta eso por tu modestia, tu discreción,
pero vale la pena que quien esté interesado en una cosa sutil, inteligente, lean hoy tu bitácora. Gracias por Un abrazo, tu generoso Pascal, comentario, y Ángel. mucho por eso, y nos vemos mañana. Un fuerte abrazo, Ángel. Hasta Gracias. mañana. Gracias, muy amable.